1. Orígenes, civilizaciones antiguas y cultura precolombina. Las primeras poblaciones en lo que hoy conocemos como Colombia se remontan a unos 14,500 años antes del presente. Grupos de cazadores y recolectores comenzaron a habitar estas tierras. Las primeras sociedades avanzadas, tales como los muiscas, los taironas y los quimbayas, desarrollaron una compleja organización social, arte y religión. Los muiscas, especialmente, fueron destacados en la región central, conformando una gran confederación. Desarrollaron un sistema avanzado de agricultura y un sistema de intercambio comercial conocido como trueque. La leyenda de El Dorado surgió de las ceremonias muiscas, donde un jefe, cubierto de polvo de oro, se sumergía en la laguna de Guatavita. Esta leyenda atrajo a los colonizadores europeos. 2. Llegada de los españoles y la conquista. Año 1502. Llegada de los primeros españoles a las costas caribeñas, liderados por Alonso de Ojeda. Fue el primer contacto de los indígenas con los europeos. En las décadas siguientes, los españoles se adentraron en el territorio, conquistando la tierra con brutalidad y sometiendo a los pueblos nativos a su dominio. 1538. Gonzalo Jiménez de Quesada, un conquistador español, dirigió una expedición que llegó al altiplano cundiboyacense, la región donde vivían los muiscas. Allí fundaron la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el origen de la capital actual de Colombia. 3. La época colonial. Durante la colonia española, Colombia se incorporó al Virreinato del Perú y luego, en 1739, se estableció el Virreinato de la Nueva Granada. Este virreinato incluía los territorios de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Durante esta época, la economía de la colonia dependía de la minería de oro, la agricultura y el trabajo de esclavos traídos de África. La sociedad colonial estaba fuertemente jerarquizada, con españoles en la cúspide, seguidos por criollos, mestizos, indígenas y esclavos africanos. 4. El movimiento de independencia. A fines del siglo XVIII, el sentimiento de independencia creció entre los criollos, quienes estaban molestos por las restricciones comerciales y el trato desigual de la corona española. En 1810, con la caída del rey español Fernando VII, comenzaron los movimientos independentistas en varias colonias de América. El 20 de julio de 1810, en Bogotá, una revuelta conocida como el Grito de Independencia marcó el inicio formal de la independencia de Colombia. Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander lideraron las campañas para liberar el territorio de Colombia y otros países de América del Sur. En 1819, tras la batalla de Boyacá, se consolidó la independencia. 5. La Gran Colombia. Después de la independencia, Bolívar estableció la Gran Colombia, un proyecto político que unió a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Sin embargo, las divisiones políticas y regionales llevaron a la disolución de esta república en 1831. Desde entonces, el territorio que comprendía a Colombia comenzó a organizarse de forma independiente. 6. Siglo XIX, inestabilidad y guerras civiles. El siglo XIX estuvo marcado por una profunda inestabilidad política y social. Liberales y conservadores, los dos principales partidos políticos, se enfrentaron en múltiples conflictos, llevando al país a una serie de guerras civiles. Entre ellas, la Guerra de los Mil Días, 1899 a 1902, fue una de las más devastadoras. Durante este periodo, Panamá se separó de Colombia en 1903, con apoyo de Estados Unidos, que buscaba construir el Canal de Panamá. 7. Siglo XX, la violencia, el Frente Nacional y conflicto armado. En el siglo XX, Colombia experimentó un crecimiento económico, pero también un aumento en las tensiones sociales. 1948. Asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder popular y candidato presidencial. Este evento desató una ola de violencia conocida como el Bogotazo, que se extendió por todo el país. La violencia entre liberales y conservadores se transformó en un conflicto armado que duró hasta 1958. En 1958, los partidos acordaron el Frente Nacional, un pacto en el que liberales y conservadores se alternaron en el poder por 16 años. Sin embargo, el Frente Nacional no resolvió todos los problemas sociales y económicos de Colombia, lo que llevó al surgimiento de grupos guerrilleros como las FARC,
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional. 8. Narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico. En las décadas de 1970 y 1980, el narcotráfico se convirtió en un gran problema en Colombia. Carteles como el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el Cartel de Cali ganaron poder y control en el país, financiando la guerra civil y llevando a cabo actividades terroristas. En 1993, Pablo Escobar fue abatido, pero el problema del narcotráfico persistió. Este fenómeno exacerbó el conflicto armado y trajo años de violencia en el país. 9. Acuerdos de paz y transformaciones del siglo XXI. En el siglo XXI, Colombia ha trabajado en buscar la paz y reducir la violencia. En 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz histórico con las FARC, marcando el fin oficial de más de 50 años de conflicto armado. Sin embargo, el país aún enfrenta desafíos, como la violencia de otros grupos armados y el problema del narcotráfico. Conclusión: Colombia es una nación de rica historia y complejidad. Desde sus antiguas civilizaciones hasta el conflicto y la búsqueda de paz, ha tenido una trayectoria marcada por la resistencia y el cambio. Fin.